Bienvenido nuevamente a tu canal, Algo Paranormal. Hoy les traigo una historia que sucedió en la apacible Schattenburg. Viktor Kuznetsov se topa con la misteriosa gema de las sombras, desatando una conexión única. Ahora, busca equilibrio entre la luz y las sombras. La gema, radiante y enigmática, revela verdades que ponen en riesgo la paz de Schattenburg. Únete a este cautivador viaje entre dos mundos entrelazados y descubre el eco cósmico que resuena en cada rincón. ¿Estás listo para desvelar los secretos ocultos de esta sinfonía de las sombras? Empezamos. En los días olvidados de Schattenburg, un pueblo abrazado por montañas imponentes y bosques centenarios, mi vida tranquila tomó un giro oscuro. Mi nombre es Viktor Kuznetsov, un viajero curioso atraído por la historia y los misterios enterrados en los rincones más oscuros de la existencia. La leyenda hablaba de una gema de las sombras, una piedra ancestral perdida en las entrañas de una caverna oculta. Mi curiosidad me guió hacia ella, como si las sombras mismas me llamaran. Las calles de Schattenburg susurraban historias de antiguos rituales y guardianes ocultos, pero la verdad estaba enterrada en lo más profundo. El camino hacia la caverna era tortuoso, con la maleza que se cerraba a mi alrededor, como si la naturaleza misma quisiera ocultar el secreto que guardaba. Al llegar a la entrada, sentí una presencia inexplicable, como si las sombras murmuraran secretos que solo el viento lograba captar. La gruta se desplegó ante mí, revelando una red de pasadizos iluminados por una luz tenue y titilante. Cada paso resonaba como un eco en el tiempo, despertando la sensación de que mi presencia no era solo física, sino un eslabón en una cadena de eventos que se desarrollaban más allá de mi comprensión. Al llegar al corazón de la caverna, mis ojos se posaron en la gema de las sombras, una joya envuelta en un halo oscuro. La atracción magnética entre nosotros era innegable, como si estuviéramos destinados a encontrarnos. Al tocar la piedra, una oleada de visiones atravesó mi mente, revelando una historia antigua de guardianes y rituales. Mis manos temblaban al pronunciar palabras olvidadas que resonaban en los recovecos de la caverna. En ese momento, la gema de las sombras cobró vida, como si una antigua fuerza se hubiera desatado. Sin saberlo, mi destino quedó entrelazado con el misterio ancestral de Schattenburg. Este encuentro no fue solo el comienzo de mi viaje, era el preludio de una historia que se desplegaría en sombras y luces, revelando un equilibrio frágil entre dos mundos entrelazados. En las profundidades de la cámara ritualística, la gema de las sombras emanaba una oscuridad intensa. La piedra, fría al tacto, parecía latir con una energía siniestra. A su alrededor, las sombras se agitaban como entidades vivientes, respondiendo a mi presencia. Mis sentidos se nublaron cuando toqué la gema. Una ráfaga de imágenes distorsionadas invadió mi mente, figuras encapuchadas realizando rituales, montañas que temblaban con fuerzas sobrenaturales y sombras que cobraban vida propia. Me encontré en el centro de una narrativa ancestral que iba más allá de mi comprensión. Las sombras se materializaron, adquiriendo formas etéreas. Susurros en una lengua antigua llenaron la cámara, como un eco de tiempos olvidados. Mi presencia había desencadenado un antiguo ritual que había permanecido latente durante siglos. Me hallaba en un punto de inflexión, entre la luz y la oscuridad. Decidí explorar más a fondo la naturaleza de este ritual. Las inscripciones en las paredes de la caverna revelaban fragmentos de una historia perdida. Aquellos que habían buscado controlar las sombras para obtener poder infinito habían quedado atrapados en una dimensión intermedia. La gema de las sombras actuaba como un conducto entre mundos. En un intento desesperado por comprender y, quizás, revertir el proceso, me sumergí en la lectura de antiguos manuscritos. Los símbolos y las palabras olvidadas cobraron significado a medida que descifraba el tejido de la realidad, entrelazado con las sombras. Mientras recitaba las palabras olvidadas, las sombras parecieron reaccionar. Una corriente etérea se desató, mezclándose con la esencia de la gema. La oscuridad retrocedió momentáneamente, revelando la complejidad de un equilibrio precario entre fuerzas opuestas. Sin embargo, la victoria fue efímera. Las sombras, aunque contenidas momentáneamente, aguardaban ansiosas cualquier oportunidad para liberarse. La gema de las sombras titilaba, indicando una conexión inquebrantable con una realidad más allá de la comprensión humana. La estatua encapuchada en la plaza central, que antes parecía ser solo una representación de la antigüedad, se volvió más que eso. Cobró vida, sus ojos brillando con una sabiduría ancestral. Esta figura misteriosa parecía ser la clave para entender la trama que se desenvolvía. La estatua encapuchada,
con sus ojos centelleantes y su presencia mística, me guió silenciosamente por las callejuelas de Schattenburg. Un escalofrío recorría mi espina dorsal mientras ascendíamos hacia un antiguo monasterio en lo alto de la colina. Las puertas crujieron al abrirse, como si el tiempo mismo se resistiera a revelar los secretos que yacían en su interior. Dentro del monasterio, murales antiguos contaban la historia de los guardianes de las sombras. Una orden que, a lo largo de los siglos, se había dedicado a mantener el equilibrio entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Las imágenes parecían cobrar vida, y un susurro ancestral llenó el aire, como si las piedras mismas contaran la historia. La estatua encapuchada, ahora más que una representación de piedra, se manifestó frente a mí. Su presencia irradiaba una energía que iba más allá de lo terrenal. Con un gesto, indicó que había llegado el momento de enfrentar mi destino. Había sido elegido para una misión crucial, restablecer la armonía que amenazaba con desvanecerse. Siguiendo las indicaciones del guardián de las sombras, ascendí las montañas hasta llegar a la cima, donde la gema de las sombras pulsaba con una intensidad ominosa. Mi mente resonaba con las palabras olvidadas, y con determinación las pronuncié, desatando una cascada de energía que envolvió todo Schattenburg. En el clímax de la ceremonia, el velo entre dimensiones se desgarró. Sombras ancestrales emergieron, pero en lugar de caos, emanaban una tranquilidad etérea. La estatua encapuchada, liberada de su forma pétreo, se fusionó con las sombras, convirtiéndose en un guardián etéreo que flotaba en el epicentro de la energía liberada. El pueblo de Schattenburg quedó impregnado con una nueva armonía, como si las sombras, ahora aliadas, velaran por su bienestar. La estatua, ahora un ser de sombras benevolentes, extendió su mano en un gesto de gratitud. Sabía que mi papel como catalizador de este cambio había llegado a su fin. La gema de las sombras brillaba con una intensidad sobrenatural, iluminando la caverna con un resplandor que oscilaba entre el ébano y el zafiro. Mis ojos se encontraron con su fulgor, y un eco ancestral resonó en lo más profundo de mi ser. Las sombras danzaban en las paredes de la gruta, como si fueran testigos de un antiguo pacto que se estaba sellando. Con cada latido de la gema, mi conexión con las sombras se intensificaba. Visiones de tiempos inmemoriales se desplegaron ante mis ojos, mostrándome la lucha perpetua entre la luz y la oscuridad. Guardianes antiguos, cuyas siluetas se recortaban contra el telón de la eternidad, velaban por la armonía de Schattenburg. Las sombras se materializaron en figuras espectrales que rodeaban la gema, como guardianes leales que esperaban instrucciones. Entendí que se requería más que el simple toque de un viajero curioso para desatar completamente su poder. Era un conductor de fuerzas ancestrales, un catalizador de un equilibrio que se tambaleaba en la cuerda floja del destino. El eco de las sombras resonó en la caverna, marcando el inicio de mi papel como mediador entre dos mundos. La gema se convirtió en una extensión de mi voluntad, y las sombras respondieron a mi llamado. Nos convertimos en una entidad simbiótica, fusionando el poder de la luz y la oscuridad en una danza cósmica. Mi viaje me llevó por los rincones más recónditos de Schattenburg, donde los habitantes, ajenos a la dualidad que se libraba, continuaban sus vidas diarias. Las sombras, aunque presentes, se mantenían en armonía con la luz, tejidas en el tapiz de la existencia. El monasterio, que una vez fue el epicentro de secretos ancestrales, se convirtió en el santuario de esta nueva armonía. Las sombras danzaban entre las paredes, testigos y guardianes de una verdad oculta. La estatua encapuchada, ahora imbuida con el eco de las sombras, se erigió como la guardiana eterna de esta nueva realidad. En el crepúsculo de mi viaje, cuando las sombras se fusionaban con la noche estrellada, comprendí que mi conexión con Schattenburg trascendía lo efímero. Era el eco de las sombras resonando en la sinfonía del tiempo. Un capítulo eterno que se escribía en las estrellas y las sombras. Muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerda que tú también nos puedes enviar tus historias a nuestro Gmail que estará acá abajo en la descripción. Suscríbete y dale like para más vídeos como este. Chao, cuídate.